Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. El Dios del cielo los colme de lluvias de bendición. El Señor hoy se va a manifestar porque Él así lo ha prometido. Por medio de la profecía, a través de sueños, a través de visiones, nos ha dado muchísimas experiencias para que nosotros esperáramos este momento, este día. Gracias a Él, gracias a su misericordia, gracias a que Él nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha sanado, nos ha protegido. Aquí estamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor. Alabanzas al Rey de poder. Nuestro Dios que vive, que cumple, que tiene palabra para sus hijos, para su pueblo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Y ahora el hermano Oscar Carrillo, él quiere saludarlos junto con la hermana Perla Moreno y quiere compartirles los logros de la iglesia, porque así como nosotros hemos testificado, hace poco un hermano tenía un sueño muy hermoso en el cual él decía: yo quiero ir al estudio bíblico, pero no tengo boleta. Y él le oró a Dios, le imploró al Señor, y Dios le dio un sueño donde él estaba al pie de la hermana, dando la hermana el estudio bíblico, pero la hermana estaba parada sobre la tierra, sobre el globo terráqueo, y desde allí predicaba, y el Señor estaba a su lado, enviando respaldo y bendición para todos nosotros, hermanos. Gloria a Dios. La alabanza para el Rey. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Estamos muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes este día tan especial, este día de bendición y de libertad. Le doy gracias a Dios porque Él me permitió nacer en la iglesia, ser hija de quien soy. Y gracias a esto he escuchado de Dios todos los recuerdos que yo tengo en mi casa, de mis padres, siempre ellos dándole el primer lugar a Dios. Después, ya más grandecitos, empezamos a asistir a los cultos con ellos. El Señor desde muy joven me habló y el Señor me prometía, en aquella iglesia tan pequeña, me prometía que yo vería el crecimiento de la iglesia, que por muchos lugares del mundo su evangelio llegaría, que la iglesia crecería, habría mucha prosperidad y respaldo. En esa edad yo no alcanzaba a dimensionar ni imaginar lo que el Señor me decía. Al pasar de los años, el Señor me ha permitido ver este crecimiento, ver el respaldo tan hermoso que le ha dado a mi hermosa madre, ese respaldo, esa bendición. Y he visto todo el esfuerzo de ella, el trabajo incansable. Yo pues la admiro porque todos los días de la vida ella le da el primer lugar a Dios y nos lo ha enseñado, nos ha inculcado esto. Y por eso es que el Señor la ha bendecido y le ha dado este respaldo, y por eso ya tenemos 1500 iglesias en el mundo. Y aquí en Estados Unidos ya van 100, más o menos 100, con 17 propiedades. Dios ha cumplido y nuestra hermosa iglesia va a seguir creciendo y se va a seguir expandiendo por todo el mundo este hermoso evangelio. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá al lado de la sierva del Señor, la persona más importante de la tierra. Hoy
Hoy es un día de disfrutar, de aprender. Entonces todos intentemos en nuestras mejores capacidades para aprender más y querer avanzar más en nuestras vidas espirituales. Que Dios les bendiga. Hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor los bendiga en gran manera. Qué felicidad estar hoy más de 5.500 almas con fervor, con amor para alabar, para engrandecer a este Dios vivo y de poder. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay una misión que tenemos todos los cristianos. Y esa misión es expandir el evangelio alrededor del mundo. Dios le hizo esa promesa a la hermana que llegaría a muchos lugares, a muchos países. Dios le había prometido a la hermana que estaría hablando en muchos idiomas. Dios está cumpliendo. Entonces quiero que pongamos el video. 26 idiomas, pero les voy a dar un mostrario pequeño. Gloria a Dios. Uso de la inteligencia artificial para predicar el evangelio. El don de profecía. Here chapter 14 is talking about the gift of prophecy. In chapter 14 it says, Dikni da shurine kerkoni duntite frimerore por me miret aber die Gabe der prophetischen Rede. Es ist besser prophetisch zu reden. Det er bedre at tale profetisk. Og her i vers 3 i kapitel 14, mais surtout à celui de prophétie. Et ici au verset 3 du chapitre 14, και εδώ στο εδάφιο 3 του κεφαλαίου 14 λέει, αυτός που προφητεύει, ο her i verset 3 i caflasciotto a seguire. Sa sem spair talarmönnum til uppbygg, chi profetizza parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. そして第14章の3節にはこうあります。予言する人は最大的恩赐就是语言。而其他所有的恩赐也都很重要。Alle andere gaven zijn zo belangrijk. Ze zijn zo onmisbaar in de kerk. Wszystkie inne dary są tak ważne, są tak niezbędne w Kościele e wśród wierzących, porque diz que a profecia é quando o Espírito Santo, bem, Deus dá o dom da profecia a uma pessoa. A muitos o Senhor nos dá o dom da profecia. Este că Duhul Sfânt, bine Dumnezeu, îi dă darul profeției, Herren ger profetians gåva till nästan alla. Så vad händer när någon kommer ay higit pa? Dahil sinasabi na ang propesya ay ang Espiritu Santo, jebikinrin. Avi en vayal pesuwaday arambikinrede. Vai jeugi sai rahimot ang guayjen na hadho o jailan jautien. O jen va toyat. Esa es la profecía. Entonces Dios le dice a esa persona. Y cuando estaba haciendo esto me acordé de un evento muy bonito cuando pasó en Pentecostés, que eran partos, medos, personas de Egipto y de África que se maravillaban escuchando las maravillas de Dios. Hoy todas estas naciones van a escuchar de parte de nuestra Madre María Luisa el maravilloso evangelio de Dios. ¡Gloria a Dios! Bendito su nombre. Y como último, quiero decirles que otra manera de expandir el evangelio es con audiolibros. Y ya muy pronto vamos a tener vivencias, tanto en español y en inglés, en audio. Porque esto es importante. Porque los audiolibros se crearon para personas invidentes o con dificultades severas de la visión. Y eso desde 1930 está. Pero realmente se popularizó en los 80 y en los 90 por los CD, los cassettes. La gente puede, mientras que maneja, estar escuchando. Y a algunas personas le ayuda a entender más. Entonces yo sé que este libro que el Señor ha dicho que leamos va a llegar a más personas, van a entender que hay una iglesia especial, que hay una mujer especial, virtuosa, y por eso vamos a poner el video para que vean cómo es la muestra. Muy pronto viene una gran bendición para toda la iglesia del Señor. Próximamente podrás escuchar el libro Vivencias, narrado por su autora, nuestra amada hermana María Luisa Piraquive. Durante media hora di un mensaje que manifestaba el inicio de la iglesia del Señor. Así, Luis sigue predicando, porque de este pequeño redil levantaré una iglesia muy grande donde me manifestaré. En breve podrás obtener este audiolibro en las plataformas digitales.
De nuevo, gloria a Dios y esperamos que disfruten, que Dios hoy se manifieste en gran manera, abran el corazón. Dios está utilizando al hermano de una manera prodigiosa en la oración, milagros y prodigios. Que Dios los bendiga. Los dejo en compañía del hermano Luigi. Bueno, hermanos, que la gloria y la alabanza sea para nuestro Rey. Qué hermoso, la ciencia, así lo dijo Dios, que la ciencia aumentaría. Y hoy disfrutamos de la inteligencia artificial. Y a través de la inteligencia artificial, pues qué hermoso que se puede llegar a tantas naciones, a Islandia, Alemania, a Francia, escuchando la voz de nuestra hermana en los diferentes idiomas. Bueno, gloria y alabanza para nuestro Dios. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor, orémosle a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a estar atentos, muy pendientes de su enseñanza, y que haga de nuestro corazón ese lugar donde guardemos su enseñanza. Oremos. Bendito Padre grande, bendito Señor de la gloria. Nos sentimos muy alegres, oh Dios, muy alegres, muy privilegiados de que tú nos hayas mirado, Señor, en medio de los miles, de los millones de seres humanos. Tú nos estás dando esta maravillosa oportunidad, Señor, de podernos acercar a ti, de poder conocer tus caminos, tus sendas, tus veredas, tu obra grande, gloriosa, maravillosa, poder escucharte a través del Espíritu Santo, Señor, ver el cumplimiento fiel de tus palabras. Gracias, amado Rey, gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a estar muy alegres y que nuestro corazón se abra, Señor, para que tú deposites, Señor, tu buena palabra, tu buena semilla sea depositada en nuestro corazón y que nuestro corazón sea esa buena tierra que da fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Bendice, Señor, seas tú acompañándonos, Dios, sea tu compañía, sea tu presencia, sea la manifestación de tu Espíritu Santo hoy en medio de nosotros, Señor, llenándonos de gozo, llenándonos de alegría, de libertad. Cuán grande tú eres, Señor. Bendícenos, Señor. Acompáñanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre grande, en el nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Que toda la gloria, que toda la alabanza sea para nuestro Rey. Estábamos lejos, pero ahora Dios nos ha acercado a Él. Bendito nuestro Dios. Les invito a sentarse, vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantarle a nuestro Dios, a nuestro Rey. Cantemos, hermanos, el himno número 247, En pecados y temor. En pecados y temor, el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin merecer amor.
Que toda la alabanza, que toda la gloria sea para nuestro Dios. Y nosotros hemos podido disfrutar de esa bendición hermosa, de escuchar esa tierna voz de Dios en la boca del Espíritu Santo a través del don de la profecía. Bendito y alabado sea nuestro Rey. Gloria a nuestro Dios. Bueno, hermanos, llevamos días esperando esta bendición hermosa. Los dejo en compañía, como decía la hermana Valerie, la mujer más importante sobre la tierra. Gloria a nuestro Dios. Bienvenida, hermana. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de aquí, de esta zona de Nueva York y New Jersey. Que mi Dios les bendiga a todos grandemente. No saben la alegría que me da estar aquí frente a ustedes, porque ya que es imposible estar tan cerquita de cada uno para darle la mano, es imposible. Que mi Dios los bendiga. Yo los amo con todo mi corazón. Siempre estoy pidiéndole al Señor en mis oraciones, todos los días en mis oraciones es orar y pedir por la iglesia del Señor, por la iglesia que nuestro Dios está formando. Esa es mi petición, que el Señor bendiga a su congregación. Así que un saludo con todo mi cariño y estoy muy feliz aquí con ustedes. Y así como todo lo que se ha presentado, que yo como manera de testimonio les cuento que hace muchos años cuando la iglesia inició, la iglesia llevaría como 4 años de iniciar, una hermana me profetizaba y me decía, y tú vas a estar profetizando y vas a estar enseñando, hablando todos los idiomas. Me profetizó, entonces yo dije, no, esto es un error, esa profecía es incorrecta, eso no tiene lógica. ¿Cómo yo voy a hablar todos los idiomas? Bueno, eso quedó ahí, así. Y también hace como algunos años, como en el 2013, recuerdo que una hermana en un estudio bíblico testificó que ella había soñado que yo daba los estudios bíblicos en todos los idiomas. Cosa que también decíamos, eso es imposible, eso es incorrecto. Ni siquiera sé el inglés y mucho menos voy a aprender todos los idiomas. Eso es incorrecto. Pero miren, hermanos, nosotros cómo nos equivocamos a veces cuando Dios muestra o revela algo que a uno le parece imposible como humano. Pero Dios, Él sí sabe por qué lo dice. Y realmente eran revelaciones de Dios. Y yo le pedí al Señor de antemano que me disculpara haber dudado, haber dicho que eso era imposible. El Señor también ha prometido y siempre en sus promesas bíblicas decía a Daniel, le decía que él iba a multiplicar la ciencia, que la ciencia aumentaría, ¿no? El saber, el conocimiento del hombre sería multiplicado para los últimos tiempos. Y vemos cómo así ha sido con esto de la inteligencia artificial, que se va a prestar para cosas buenas y malas, ¿no? Así como el internet el que lo use para lo bueno, pues hace lo bueno. Y el que lo use para lo malo, pues hace lo malo. ¿No les parece que así es? Entonces el asunto es cómo usar las cosas para bien. Nosotros todo lo que vamos a usar de lo que Dios permita al hombre inventarse, nosotros lo usaremos siempre para lo bueno, siempre para el bien. Y así con este asunto de la inteligencia artificial, pues veo
que se va a cumplir la profecía y el sueño que tuvo la hermana. Que espero que la hermana todavía viva para que... Espero que esa hermana que se soñó todavía viva y ella pueda vivir esa experiencia. Gracias le damos al Señor, gracias a nuestro Dios. Son cosas que nunca estuvieron ni siquiera en los pensamientos ni en la imaginación de nosotros. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Y nuevamente les reitero mi saludo. Y la iglesia, así como el Señor lo prometió desde el principio, como hizo esa promesa maravillosa, yo siempre a los hermanos, siempre a la iglesia les recuerdo cuando Dios hizo esa promesa maravillosa y éramos 4 personas y el Señor hablaba de una iglesia muy grande en todo el mundo. Y vemos que el Señor está cumpliendo su palabra. Por eso nosotros seamos fieles, seámosle fieles y leales a nuestro Dios y sigamos adelante, no nos cansemos, no desmayemos, no nos desanimemos, sino con valentía seguir adelante este camino que Dios nos está trazando. Y así como va todas las cosas, como vemos, se cumplirá también la profecía que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos y al pueblo que lo escuchaba cuando Él estuvo en la tierra como ser humano. Decía el Señor, les decía, y este evangelio será predicado en todo el mundo. Y cuando ya se predique este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin, decía el Señor. Y con toda esta tecnología y la ciencia avanzada, pues nosotros vemos que todo esto ya es el comienzo de esa palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a nuestro Dios porque Él vive, Él existe, Él es real y no estamos siendo engañados nosotros en ninguna manera, sino que aquí estamos porque estamos en la presencia de nuestro Dios y Él es el que nos está guiando y nos está llevando de la mano hacia la vida eterna. Gracias le damos a Dios, la honra para nuestro Dios y también saludo con mucho cariño a todos los hermanos, las hermanas, a todas las iglesias, pues de los 170 países hoy, 170 países donde ya Dios ha permitido que un corazón o 2 corazones o 10 corazones estén escuchando la palabra de nuestro Dios, estén conociendo que existe un Dios real. Así que un saludo para todos ustedes también y que mi Dios me los bendiga siempre. Y vamos a dar aquí inicio y así para honrar a nuestro Dios vamos a iniciar nuestro estudio bíblico del día de hoy. Y vamos a estar empezando con las preguntas que van a ser como de diferentes lugares, no sé. Bueno, ya la pregunta número 1 puede comenzar, hermano. Hermana María Luisa, bienvenida a Nueva York. Dios la continúe bendiciendo. Hermana, tengo una pregunta en Efesios capítulo 3, versos del 8 al 11. Efesios 3. Efesios 3. Versos del 8 al 11. Sí, hermano, puede leer. Muchas gracias, hermano. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades
en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermana, la pregunta la quiero basar en un sueño que tuve donde nosotros nos estábamos preparando para este hermoso estudio bíblico, pero en otro salón anexo a este estaban unos hermanos que ya han partido a la presencia del Señor. En ese sueño veía al hermano Humberto Quijano dando unas instrucciones a otros hermanos y yo intenté como pasar a ese salón y no pude. Entonces mi pregunta es, hermana, si en esos lugares celestiales se incluyen a esos hermanos que ya han partido a la presencia del Señor y si a ellos se les está predicando también este evangelio. Muchas gracias, hermana. Bueno, pero a esos hermanos, por ejemplo, el hermano Quijano ya no le van a predicar allá porque él estuvo aquí y se halló aquí en esas experiencias. Bien, no tiene que ver realmente su sueño que tuvo, muy bonito, pero no tiene nada que ver aquí con el verso 10 que leyó. Bueno, el hermano leyó desde el verso 8 y dice el apóstol, dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Bueno, ahí vemos en él su modestia, que no tenía orgullo ni vanidad, siendo un gran apóstol. Y dice que él era el más pequeño de los santos. Dice, me fue dada esta gracia, sin embargo, dice, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles, recuerden que los gentiles son las otras naciones que no eran los israelitas, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces dice que él se siente privilegiado porque Dios lo puso a predicar al resto de naciones. Y aclararles, en el verso 9, y aclararles a todos ellos cuál sea la dispensación del misterio, es decir, la época, la era del misterio escondido que es Cristo Jesús y su evangelio. El misterio escondido, repito, Cristo con su evangelio. Y que el apóstol aquí les estaba aclarando a todos ellos y a nosotros también que nos consideramos gentiles. Dice que ese misterio escondido, hermoso, que es la predicación del evangelio del Señor. Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice, ¿para qué? Dice él, ¿para qué fue que Dios lo usó a él? Para predicarle a los gentiles, ¿por qué y para qué? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, dice que la sabiduría de Dios es multiforme, no hay palabras, cómo engrandecer la sabiduría de Dios. Pero dice que esa multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. El Señor va a usar a su iglesia, a sus creyentes, a sus escogidos. Dice, por medio de la iglesia y darla a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero aquí está hablando, es que esta iglesia, el testimonio que nosotros debemos dar, lo van a ver esas potestades en los lugares celestiales. Y las potestades no solamente son las potestades del bien, sino también las potestades del mal. Donde el maligno se va a dar cuenta que los hijos de Dios o que la iglesia del Señor Jesucristo está en el globo terráqueo predicando, que están dando buen ejemplo y buen testimonio, que tienen los dones espirituales, que tienen el poder de Dios, el poder para hollar serpientes, dice la Biblia que el Señor Jesús hizo esa promesa. Entonces, esas potestades, no solamente las humanas en el mundo, como los grandes gobernantes, como esos grandes personajes que gobiernan los países,
No solamente ellos, sino también en la parte negativa, las potestades diabólicas también se van a dar cuenta en el poder, la gracia y la bendición que Dios le va a dar a su iglesia, a sus hijos, a sus escogidos. Y que esos escogidos van a tener mucho poder y tendrán poder sobre las fuerzas malignas. Entonces, es eso. Ese es el privilegio que nuestro Dios le va a dar a su iglesia, a la iglesia, una iglesia fundada por el Señor Jesucristo, una iglesia dirigida por el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo hizo esa promesa. Él dijo, yo me voy, pero yo a ustedes no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes para siempre. Y lógico que Él iba a estar era en espíritu. Y por eso el Señor, al estar con nosotros, su espíritu, el poder del Señor que está con nosotros, es lo que nos hace dignos de ser llamados a nosotros hijos de Dios. Pero claro, no se les olvide que hay que tener amor, no se les olvide que hay que dejar de pecar para que pertenezcamos a ese reino celestial. Por eso el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, se ha acercado el reino de los cielos. Entonces nosotros, los que estamos luchando por tener el amor profundo, completo, el amor puro, es decir, no pecar, sino que Dios diga, son mis hijos. Entonces estamos en el reino. Estamos ya en ese reino de los cielos, en ese reino con Cristo Jesús. Y ese poder y ese reino que el Señor nos otorga o nos está otorgando, ese poder que Él nos está dando va a vencer las fuerzas del maligno también. Así como el Señor decía que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Y ahí se cumple que a los hijos de Dios los pondrá el Señor a que ellos den a conocer a esos principados y potestades celestiales, no solamente al mundo físico, sino también a ese mundo espiritual. Por eso nosotros oremos al Señor, pidámosle a Dios que estemos en ese grupo de ese reino y que el Señor nos lleve de su mano y nos ayude y nos dé poder para poder vencer toda fuerza maligna, todo poder maligno, luchar contra el diablo y Dios nos dará el triunfo y venceremos al enemigo. Gloria a Dios. Seguimos con las preguntas. Buenas tardes, hermana, que el Señor la bendiga. Tengo una pregunta con respecto a los niños con síndrome de Down y autismo. Hoy en día, en las iglesias en todo el mundo, vemos niños con estos síndromes. Yo tengo la bendición que el mío nació en la iglesia, otros no. Yo quisiera que nos dé un consejo, hermana, y que nos enseñe cómo ayudarles a crecer en lo espiritual, diciéndonos a partir de qué edad pueden escuchar profecía, la imposición de manos, con qué frecuencia, y a nosotros como padres, cómo pedirle, orarle al Señor que los liberte, ya que como padres nos preocupamos mucho en su crecimiento, ya cuando llegan desde su niñez a su juventud, adolescencia y cuando ya son mayores. Hermana, un consejo suyo nos va a alegrar el corazón y nos va a sacar adelante. Que el Señor la bendiga. Gracias. Tan sencillo que es la respuesta. Simplemente confiar en Dios, orar por estos seres, imponerles manos todos los días en su vivienda y en la iglesia, cuando vayan a la iglesia. El pastor que les imponga manos, porque los pastores tienen que buscar el poder de lo alto.
el poder de Dios, tienen que buscarlo los pastores y esforzarse por eso, para que tengan el respaldo de Dios y para que Dios los use también en la congregación, en su congregación que ellos presiden, para que Dios los use para hacer milagros y señales y sanidades. Entonces el pastor, ellos deben tener esa convicción y esa seguridad. Ellos no deben pensar ni dejar que los demás que profetizan, que imponen manos, que hágalo usted, porque yo no tengo poder, yo no tengo nada. Yo estoy aquí predicando, pero yo no tengo nada. Y él no va a decir eso, pero lo siente, lo piensa y se siente menos que nadie, en vez de enfrentarse y decir, Señor, tú me has puesto aquí en un púlpito, Señor, dame poder, úsame para que yo pueda aquí con el respaldo tuyo hacer bien el trabajo con la congregación. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Y entonces los creyentes que tienen estos seres enfermos con esta enfermedad mental, porque esos son espíritus, impónganle las manos los padres o el familiar cercano en su vivienda pidiéndole a Dios y creyendo que Dios va a escuchar la oración. Y cuando lo lleven a la iglesia, y si se puede ese día que van, pídale al pastor que le imponga manos. Y que dé profecía, o una persona. Entonces el pastor de pronto hay alguna congregación muy grande que él no puede atender a toda la gente, entonces manda de pronto a alguien que le imponga manos. Alguien que tiene el don de la profecía le impone manos, ora y le da libertad al Espíritu Santo para que Dios le hable a ese ser y que el papá o el familiar cercano está ahí escuchando la profecía y le dé la profecía y que Dios le haga promesa de que lo va a sanar. Generalmente estas personas se van sanando poco a poco. Eso no es de un día para otro, es un procedimiento así lento, pero el Señor va haciendo el milagro poco a poco hasta que la persona queda bien. Y eso hay que hacerlo confiando en el Señor y orando con seguridad. Como pueden ver, nada es difícil. El asunto es que nosotros tengamos la convicción, la confianza en Dios y creamos que Dios me está escuchando mi oración, que Dios ve mi clamor y que Él me va a bendecir, va a tener misericordia. Es eso lo que hay que hacer. Entonces, todos orar, la familia, los que están en casa y en la iglesia, pedir siempre la imposición de manos y confiar. Y los que imponen las manos por sanidad, no tengan miedo de dar una profecía, donde el Señor hable y se compromete a libertar, a bendecir a la persona o a sanar. Entonces, también ustedes los que tengan el don de la profecía, ustedes deben probar su profecía, si es correcta o no. Ustedes tienen que probar si Dios los está usando o no, ustedes mismos. Porque usted da una profecía y usted hace un seguimiento. Y dice, yo voy a esperar a ver si sí se cumple lo que salió de mi boca, lo que yo profeticé. Si sí se cumple que se sana, y si no es así, pues entonces mi profecía está muy mal y significa que ando mal delante de Dios. Pero si usted hace seguimiento en lo que usted profetiza y ve que se cumplen las cosas, que la persona acepta y dice, sí, Dios me ha cumplido lo que usted me profetizó, entonces usted se va a dar cuenta que Dios le está usando. Porque a veces el Señor no respalda a los que profetizan porque la persona vive mal, porque las personas no se han convertido o le están fallando a Dios, están cometiendo pecadillos o errores, debilidades que a Dios no le agrada, y Dios quita el respaldo, le quita a la persona ese respaldo, esa ayuda que Dios da, y entonces la persona no puede pues servir en la iglesia, sino que por el contrario empieza a ser rechazada por los otros creyentes. Así que esta enseñanza va para los creyentes que tienen el don de la profecía, va para los pastores que no tengan miedo ni temor ni inseguridades también, sino que realmente le pidan a Dios que les dé ese respaldo y los use. Le diga, Señor, si yo estoy aquí, ayúdame, Señor, porque tú me pusiste. Entonces me tienes que ayudar, Señor. Todos nosotros tenemos que trabajar y luchar y pedirle a Dios
que nos respalde y que nos ayude con los dones que nos ha dado. Porque esos dones son para orar por todas las enfermedades, no solamente por el autismo, sino ni por el síndrome de Down, no solamente por eso, sino por otras, que el cáncer, bueno, todas esas enfermedades. Pedirle al Señor, úsame, Señor, úsame aquí en tu obra, pero también ayúdame para que yo viva la vida, ¿qué? Recta. Bien, no se preocupen los que tienen esa enfermedad, que Dios va a tener mucha misericordia y escuchará las oraciones. Seguimos. No sé si quieran cantar un coro al Señor. Vamos a cantarle un coro al Señor, ese coro que dice, yo sé que estás aquí. Y cantémosle al Señor así sin la música. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito el Señor, gloria a nuestro Dios. Pueden sentarse. Seguimos con otra pregunta. Dear Sister Maria Luisa, I'm so happy to see you in person. If you will allow me, I would like to share a dream that I had with you. Amada hermana María Luisa, me siento tan feliz de verla en persona. Si me lo permite, quisiera compartirle un sueño que tuve con usted. In the Holy Prophecy, God told me to ask him a question, and he would answer me. So I prayed to God before going to sleep. And in his mercy, he allowed me to have a dream in which I was with you during a Bible study. En la Santa Profecía, Dios me dijo que le hiciera mi pregunta y que Él me respondería. Así que oré a Dios antes de irme a dormir y en su misericordia me permitió tener un sueño en el que yo estaba con usted durante un estudio bíblico. In the dream, I asked you the two questions that were in my heart. You answered the first one, but the second one, you told me to wait, that you would answer it later. And today, I'm here humbly asking you that second question. En el sueño le hice las dos preguntas que tenía en mi corazón. Usted respondió la primera, pero para la segunda me dijo que esperara, que me la respondería más adelante, y hoy estoy aquí humildemente haciéndole esta segunda pregunta. My question comes from the Bible in the book of Ezekiel 47:12. I understand that this passage speaks of our Lord Jesus Christ and the gospel, but my question is more physical, taking from the last sentence of that verse. Mi pregunta es de la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 12. Entiendo que este pasaje habla de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, pero mi pregunta tiene que ver con algo material con base en la última frase del siguiente versículo. Voy a leer, hermana.
Y junto Está leyendo Ezequiel 45, ¿sí? Ezequiel 47, verso 12. Sí, hermano. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. We know that God created the heaven and the earth. He provided food for us from the beginning. In my country, many doctors use leaves and herbs as medicine to heal people. Sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. Él nos proveyó alimento desde el principio. En mi país, muchos médicos usan hojas y hierbas como medicina para sanar a las personas. So my question is, are the leaves the natural medicines that God created for humankind, just as He created fruits for our nourishment? Thank you, sister, for listening to my question. May God continue to bless you. Mi pregunta es, ¿son las hojas la medicina natural que Dios creó para la humanidad, así como los frutos fueron creados para nuestra alimentación? Gracias, hermana, por escuchar mi pregunta. Que Dios continúe bendiciéndola. Bueno, que Dios la bendiga. Y la felicito porque está leyendo la Biblia. Bueno, ya sabemos, nosotros aquí sabemos perfectamente que cuando Dios hizo a Adán y Eva, dice que les dio instrucciones de toda la naturaleza, lo verde que había, y les dijo: los frutos, ustedes coman los frutos, las semillas, hagan uso de eso para su alimentación. Y Dios pues hizo todo para la alimentación del ser humano, la alimentación de los animales y también para las medicinas. Eso desde esa época ya lo que es todo lo verde, los frutos, las semillas, las hojas, las raíces, los tallos, todo eso es empleado en la medicina. Hay personas o hay lugares, hay países que son más rudimentarios y preparan ahí su medicina en la casa, ¿no? Y lo hacen. Ya lo más moderno es que todos esos productos los llevan a los laboratorios y allí en los laboratorios también los procesan y ya sacan también la medicina. Así que pues todo viene de los productos verdes, secos, semillas y de lo que sea que Dios hizo. Todo viene ahí, la medicina, lo que muchas veces nosotros consumimos, medicinas, medicamentos o vitaminas o también, por ejemplo, las anestesias y todas aquellas cosas. Todo viene de la naturaleza, de las hojas verdes y de los frutos y de las planticas que Dios hizo. Entonces, a cada uno Dios le dio la ciencia, le dio la capacidad para elaborar y sacarle provecho a cada cosa, a cada producto. Por eso viene la medicina, Dios la hizo, los arquitectos, ingenieros, Dios los hizo todo, y a todo mundo, a los seres les enseñó cómo hacer uso de toda la naturaleza. Por eso es que hay carpinteros, pintores, bueno, de todo tenemos, porque Dios nos puso aquí a trabajar en este planeta con todos los elementos que Dios hizo y puso ahí para que el hombre trabaje y el hombre viva. Eso lo sabemos perfectamente. ¿Y qué más que es otra cosa lo que la hermana preguntaba? Que los frutos y todo, pues sí, todo eso Dios lo hizo para que nos alimentemos, los animales también, para la medicina, para todo eso. Dios tan sabio y tan poderoso que nos hizo, y Él no ha permitido que nosotros nos muramos de hambre, porque Él siempre está ahí listo para darnos el alimento a tiempo. Si el Señor decía, las palomas, los pajaritos, las aves no trabajan y a ellas nunca les falta la comida. Pues ustedes los humanos con mayor razón, porque tienen que trabajar, entonces no les va a faltar la comida. Gracias a nuestro Dios. A la hermana la felicito porque veo que es de otro país y pues Dios la ha traído a la iglesia a disfrutar con nosotros de esta bendición que el Señor nos está dando. Seguimos adelante. Otra pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Para mí es un placer saludarla. Quisiera hacerle una pregunta de la Biblia, si usted me lo permite. Está en Romanos 9, del versículo 13 al 16.
Sí, hermana. Ok. Dice así, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mi pregunta, hermana, es, yo quisiera que usted, por favor, nos profundizara acerca de la misericordia que el Señor tiene para con su iglesia y si en algún caso Dios podría tener más misericordia de un hermano o de otro. Muchas gracias, hermano, y que el Señor la bendiga. Gracias. Claro que sí, el Señor a veces tiene más misericordia de una persona que de otra. Pero ¿sabe por qué es? Ustedes no han pensado por qué será. Recuerden que el padre de familia, en el hogar, los hijos, ¿no? Hay hijos que son obedientes, otros son desobedientes, hay unos que, hacen cosas bien, otros no. Y los padres, ¿qué hacen? Disciplinarlos. Y los padres les dan premio al disciplinado, al que obedece, al que está ahí haciendo las cosas bien. Y al otro, pues, es fuertecito, el padre de familia. Eso es nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre. Y Él tiene misericordia de alguno de sus hijos, más que de otros, porque quizá los otros han sido desobedientes o rebeldes o necios, caprichosos, y se apartan, no confían, no hacen la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene que, pues, ser fuerte e ignorarlo, y la persona pierde la bendición. Y la misericordia de Dios es eso, todo es respetable. Por eso es que nosotros, sabiendo que tenemos que ser buenos hijos, para que asimismo tengamos la misericordia de Dios o el beneficio de Dios, seamos buenos hijos y apartémonos de desobedecerle al Señor, de ofenderlo con el pecado, para que la misericordia de Dios siempre esté con nosotros y Él nos guarde, nos proteja, porque hay tantos peligros, hay tantas cosas que suceden afuera y hay mucho peligro. Nosotros vivimos rodeados de peligros y esperamos siempre en la misericordia de Dios que nos guarda y nos proteja. Por eso, seamos buenos hijos para andar confiados en el Señor. Seguimos adelante, otra pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Para mí es un placer estar aquí. Voy a leer en Apocalipsis 1, del 1 y el 2. Sí. ¿Puedo leer? Sí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mi pregunta es, ¿qué significa dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo como lo hizo Juan? ¿Qué significa? Bueno, vamos a leer en Apocalipsis 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿a quién? A Juan. A Juan le dio Dios esta revelación a través de visiones, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces dice que Dios le mandó a un ángel para que le apareciera a Juan, el evangelista, y él vio en la visión de todo lo de Apocalipsis y lo escribió para como testimonio. Significa atestiguar, un testimonio escrito. Es un testimonio no contado, sino escrito, para que lo tengamos nosotros también hasta el día de hoy y siempre, de las cosas que han de suceder
y nosotros asimismo nos preparemos para andar bien con Dios. Y dice en el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién dio testimonio? Juan. Juan dio testimonio de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que testificó? Dice, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces dice que Juan fue un testigo vivo, porque Juan anduvo con el Señor Jesucristo, vio los milagros, los prodigios y escuchó la doctrina que el Señor Jesucristo enseñó cuando estaba como hombre en la tierra. Y Juan fue testigo de toda esa manifestación. Fue testigo y eso se llama testimonio. Testimonio es testimoniar o hablar. Como cuando el juez le dice a una persona, ¿usted tiene testigos de todo lo que me está diciendo? Sí, yo tengo testigos que van a testimoniar, pero entonces nosotros no decimos van a testimoniar, sino van a declarar, que es lo mismo. Pero yo tengo testigos para darle testimonio o pruebas que me escuchen y que me crean. Eso es el testimonio, porque la hermana dice que qué significaba testimonio. Hablar, testificar, tener personas ahí que dicen, yo soy testigo de tal cosa. Entonces el apóstol dice, yo soy testigo de que vi al Señor Jesucristo, oí la voz del Padre del cielo que le decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él escuchad. Yo soy testigo porque yo lo oí, yo vi al Señor cuando hizo tantos milagros y señales y prodigios, soy testigo y por lo tanto voy a dar el testimonio de eso que vi y oí. Eso es lo que significa. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Y dice, y bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía de Apocalipsis y guardan las cosas que están ahí escritas en Apocalipsis para el tiempo, porque el tiempo está cerca, dice el Señor. Aunque han pasado 2000 años y claro, cuando el Señor nos habla que muy pronto, que muy cerca, ya sabemos que no es el tiempo de nosotros, sino el de Él. Pero bueno, aquí quería aclararle la palabra testimonio a la hermana, ustedes ya lo sabían, pero qué bueno que sigamos aprendiendo porque ustedes tienen que ser maestros y maestras también de la palabra del Señor. Seguimos. Good afternoon, Sister Maria Luisa. May the Lord continue to bless and support you abundantly. My question today is both personal and for the edification of all of us. Buenas tardes, hermana María Luisa. Que el Señor continúe bendiciéndola y respaldándola abundantemente. Mi pregunta hoy es tanto personal como para la edificación de todos nosotros. A little context for my question. The Lord has allowed me to learn His word in my native language, Indonesian, and the Indonesian Bible uses the word Allah for God. Quisiera contextualizar un poco mi pregunta. El Señor me ha permitido aprender su palabra en mi idioma natal, el indonesio, y la palabra en indonesio usa la palabra Allah para referirse a Dios. Recently, I realized that many people, both Indonesians and non-Indonesians, don't know that the word for God is Allah in Indonesian, including in Christianity. Indonesian Christians say it in prayer, during sermons, and in their worship songs. However, I have seen this matter being turned into debates without analyzing the historical and linguistic fact, fueling religious intolerance. Recientemente me di cuenta que muchas personas, tanto indonesias como no indonesias, no saben que la palabra para Dios en indonesio es Allah, tanto para los cristianos como para los musulmanes. Los cristianos indonesios la dicen en oración durante los sermones y en sus canciones de oración. Sin embargo, he visto que este asunto se convierte en debates acalorados, sin analizar el hecho histórico y lingüístico, lo que alimenta la intolerancia religiosa. There are two areas of this matter I want to understand better.
Al respecto, hay 2 puntos que deseo comprender mejor. First, the Lord has told me that His church will be in my country, and the name of our church is Church of God, which in Indonesian would be Gereja Allah. El Señor me ha dicho que su iglesia estará en mi país y el nombre de nuestra iglesia es Iglesia de Dios, lo cual en indonesio se traduciría como Gereja Allah. Second, I have met many people who respond negatively or with great awkwardness when I happen to discuss God in my language. Due to these incidents, I have in instances felt confused about whether I should use the proper word for God in my language. He conocido a muchas personas que reaccionan de forma negativa o con gran incomodidad cuando hablo acerca de Dios en mi idioma. Debido a estos incidentes, en ocasiones me he sentido confundida respecto a si debo usar la palabra adecuada para Dios en mi idioma. Sister, can you teach me how to best approach this? If the word for God in my language is Allah, is it okay for us to use it despite the common misconception and prejudice towards this word? Hermana, ¿podría enseñarme cómo abordar mejor esta situación si la palabra para referirse a Dios en mi idioma es efecto Alá? ¿Está bien que la usemos a pesar de los conceptos erróneos y prejuicios que comúnmente existen hacia esta palabra? Thank you for your answer, sister. Hermana, gracias por su respuesta. Le pregunto, hermana, en su idioma, me dice que es indonesio. Sí. En indonesio, ¿cómo se dice Abraham? Ibrahim. ¿Cómo se dice Isaac? Isaac. Y Jacob. 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 Bueno, así como en indonesio se dice eso que usted me acaba de mencionar, la forma de decir Abraham, Isaac y Jacob. No se preocupe usted cuando usted ore a Dios, a nuestro Dios. Dios decimos en español Dios. Y usted lo dice es Alá, pues es Dios. Entonces, como eso es en el idioma suyo, cuando usted ore a Dios, usted dice, Alá, tú eres Alá de Abraham, de Isaac y de Jacob. A él. Es eso. Entonces, usted ora de esa manera, diciendo, tú eres Alá de Daniel, de David. Tú eres Alá el que hizo a Adán y a Eva. Y así, de esa manera que es la convicción y la seguridad que usted tiene de ese ser supremo creador, entonces Dios la va a escuchar. Alá la va a escuchar, porque es lo mismo que Dios, es los idiomas. Bueno, no se preocupe. Lo importante es que nosotros, por eso decimos, creemos en ese poderoso creador que hizo a Adán, a Eva, que es el poderoso que gobernó, que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. En ese ser supremo es que nosotros creemos. Y que en español se dice Dios, pero en los otros idiomas, en árabe y en el indonesio que acaba de decir la hermana, se dice Alá. Pero es el mismo. ¿Ve? Es el mismo. Es el mismo, entonces nosotros no vamos a complicar ni a criticar a la gente ni a dejar de que una persona reciba bendición por ser nosotros exagerados, ¿no? Faltos de templanza, ¿no? Bueno, ahí aprendimos. Otra pregunta, los hombres, por favor, los hombres. Buenas tardes, hermana, que Dios la bendiga. Me disculpa si estoy un poco nervioso, es que soy un poco tímido. Por promesa del Señor, me dirijo a usted con una pregunta en la Biblia. Está en Hebreos 2, el versículo 8. ¿Puedo leer? Sí. Hebreos 2, 8, sí. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Me gustaría, hermana, por favor, que pudiera profundizar un poco más sobre este tema, ya que en estudios bíblicos anteriores usted nos ha enseñado que todo ha sido hecho
por y para nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, me surge la duda especialmente por la parte que dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces mi pregunta se divide y ¿se refiere esto a un tiempo anterior, cuando aún no estaba el Espíritu Santo morando en nosotros? O más bien a que veremos todas las cosas sujetas al Señor una vez estando en la eternidad? Porque si consideramos que nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en 1 de Juan 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, el Señor siempre ha estado. ¿Qué cosas aún no le son sujetas? Y si esto llegase a tener algún tipo de relación con la rebeldía del ser humano frente a las cosas de Dios. Bueno, gracias. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Está hablando a Dios el Padre, que todo lo sujetó al Señor Jesucristo bajo sus pies. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas al Señor Jesucristo, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque es que todavía no ha llegado la culminación del fin. Y el fin tiene que llegar, pero antes de que llegue ese fin, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser perfecta. La iglesia tiene que ser, dice que la iglesia será perfecta sin arruga, porque el Señor la va a perfeccionar y que va a sujetar a todas las fuerzas del maligno, las sujetará bajo sus pies, y que la iglesia va a ejercer un poder sobre esas fuerzas del maligno, que fue lo que ya más antes hablamos en una pregunta que hicieron. Y como todavía no se ha dado, porque nosotros estamos en pañales, nos consideramos que estamos recién nacidos. No tenemos todavía esa madurez espiritual, no hemos alcanzado esa madurez, sino estamos iniciando, comenzando. Entonces por eso él estaba diciendo ahí que todavía no se veía que todo estuviera sujeto al Señor. Por eso vemos la maldad, el pecado, el diablo haciendo males. Los creyentes, la gente apenas está iniciándolas, pero no hay madurez, todavía no vemos los profetas en acción, los evangelistas, los apóstoles que tienen que haber en cada congregación, la manifestación poderosa de Dios. Todavía no la vemos. Eso es lo que el apóstol ahí estaba diciendo. No vemos que todo le sea sujeto todavía. Estamos en ese proceso, apenas estamos criándonos como bebés, y hay que llegar a la madurez, y cuando ya se llegue a la madurez es cuando ya Dios viene el final de todas las cosas. Pero todavía la iglesia no está perfecta, ni sin arruga, como el Señor lo dice en su palabra, que cuando ya esté todo esto es cuando Él va a venir por su iglesia, por su pueblo, cuando el evangelio se predique en todo el mundo, en todos los idiomas, ¿no? Entonces todo eso estamos comenzando. Eso es lo que significa que todavía todas las cosas no están sujetas al Señor. El Señor está trabajando, y nosotros, que somos los obreros de la viña, también tenemos que trabajar mucho, porque el Señor va a trabajar es con nosotros, no Él solito directamente, no. Como Dios no, Él quiere es que nosotros los humanos, sus creyentes, sus seguidores o sus hijos, trabajen mucho en el mundo para que se realice esa profecía, se realice esa palabra del Señor, que ya todo será perfecto. Cuando ya se llegue a la madurez, entonces es cuando ya el Señor comienza a realizar, a venir por su pueblo, porque va a decir, ya está lista, todo está listo, las frutas ya están maduras, el trigo ya está listo para recogerlo, para cegar. Entonces es eso lo que significa que nosotros tenemos que aquí, mientras vivamos, luchemos para ser esa persona madura en el Señor, y que realmente esa perfección llegue a nuestras vidas, porque de nosotros o de nuestras generaciones futuras depende la iglesia del Señor. Tenemos que dejar un gran legado a las generaciones futuras.
Así que tenemos que trabajar muy, muy fuerte en la viña del Señor, en nuestra vida espiritual, que sea prosperada nuestra vida espiritual. Que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Seguimos, otra pregunta. Otra pregunta. Hermana María Luisa, muy buenas noches, que el Señor la bendiga grandemente. Tengo una pregunta directamente de la Biblia y se encuentra en Hebreos 3:1. Dice la palabra del Señor, hermana. ¿Me permite leer? Sí, hermano. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:2, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hermana, el libro de Hebreos hace mucho énfasis en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y en Juan, en el versículo 8:56, lo afirma diciendo: Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero, hermana, por doctrina sabemos que nuestro Señor Jesucristo no sirvió en el altar que reconstruyó el rey Herodes. Entonces, mi pregunta, hermana, es la siguiente: ¿en qué momento el Señor Jesucristo fue ungido sumo sacerdote en la tierra? Si lo fue, ¿o fue en el momento de su crucifixión y muerte, o en el instante? Hermano, disculpe, no lo dejo que termine su pregunta. Más bien le voy a contestar. El Señor Jesucristo no ejerció físicamente como ser humano sacerdocio aquí en la tierra, porque su reino era reino espiritual, no físico de este mundo. Por eso el Señor Jesús le enseñó a la gente y le dijo: mi reino no es reino de este mundo, es espiritual, celestial. Mi reino es celestial. Como es celestial, él era sumo sacerdote, pero espiritualmente. Por eso no se le ve que él hubiera ido allá al templo a ser el sacerdote allá donde estaba el templo de Herodes, con esos sacerdotes. No, el Señor Jesús como sumo sacerdote, pero espiritualmente, así como el sumo sacerdote Melquisedec que le apareció a Abraham, pues él era también el Señor Jesús, era un espíritu, sino que Abraham lo vio como una persona común y corriente en ese momento, pero él era un espíritu. Era el Señor Jesucristo, que estuvo ahí con Abraham, y entonces él es el sumo sacerdote. Y luego lo que Hebreos destaca de que el Señor Jesús como sumo sacerdote, como el gran apóstol superior a Moisés, sí, pero todo su trabajo de él es espiritual, su reino es espiritual, no físico. Entonces por eso él no iba a estar allá en los templos físicos haciendo pues las ceremonias. Gracias, Sí. hermana. Y Bueno. ese era el final Sí. de mi pregunta. Sí. Si él administraba como sumo sacerdote. No. Siempre No, en el porque- templo celestial. No, él está ministrando como sumo sacerdote, pero espiritualmente. Muchas Bien. gracias, hermana. Bueno, hermanos, una última pregunta. Un hermano, no sé quién tenga ahí listo el micrófono. Buenas tardes, hermana. Dios la bendiga. Es un placer para mí poder hacerle esta pregunta. Es un honor estar delante de su presencia, aprender la palabra verdadera a través de usted y de todos los que le sirven al Señor. Hermana, tengo muchas preguntas, pero en este momento quisiera compartir una inquietud específica. Durante el estudio bíblico realizado en Monterrey, México, el 15 de febrero del 2025, el Señor profetizó que estaría quitando incredulidad y que también el desperdicio de la vida espiritual. Estas palabras me tocaron profundamente en mi corazón, ya que yo no le sirvo al Señor, y me llevaron a reflexionar qué significa el desperdicio de la vida espiritual y cuál debe ser nuestra actitud y responsabilidad como creyentes para no desperdiciar nuestra vida espiritual ante el Señor. Muchas gracias, hermana, por su Bueno, respuesta. hermana, usted dice que hubo esa profecía, no entiendo mucho. Que tendría que haberle escuchado como un contexto para poder comprender que el desperdicio de la vida espiritual. Desperdiciar la vida espiritual. Sí, hermana, el Señor decía a través de la profecía
que casualmente él estaría quitando mucha incredulidad, porque había mucha incredulidad en los creyentes, y también que estaría quitando ese desperdicio de la vida espiritual. Eso me causó una curiosidad. No sé si ese desperdicio de la vida espiritual se refiere a los que quizás todavía no le sirven al Señor, o que puede haber una posibilidad de que pueda O que suceder. menosprecian, como un menosprecio de la vida espiritual que algunos tienen en poco. La vida espiritual no les interesa crecer, espiritualmente no les interesa aprender, agradar a Dios, aprender la doctrina, progresar. Entonces, como desperdiciando esa oportunidad que Dios les está dando, o esa oportunidad que Dios les ha estado prometiendo en las profecías. Quizás se deba a eso, que Dios estaba hablando sobre eso, pero si el Señor dice que Él iba a estar ayudando a las personas, pues seguramente las ayudará. Y así como él decía que iba a quitar la incredulidad de algunos, pues también el Señor lo seguirá haciendo, no solamente ese día, sino de ahí en adelante. Siempre lo ha hecho el Señor, en bendecir a algunas personas y ayudarlas. Entonces hay que seguir adelante, hermanos, adelante. Y de lo que hoy hemos aprendido, pues en conclusión es que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual y amemos a Dios, valoremos la palabra del Señor, busquemos la perfección, busquemos vivir en santidad y agrademos a Dios en todo, y verá cómo Él estará con nosotros y nos ayudará en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Que mi Dios los bendiga a todos, a todas mis queridos hermanos, Dios los bendiga, y allá los hermanos también. Una bendición para todos ustedes. Vamos a estar orando al Señor. En nuestra oración le pediremos al Señor misericordia por todas aquellas personas enfermas, por todos los enfermos, enfermedades mentales, enfermedades físicas, psíquicas. Vamos a pedirle al Señor. Padre Santo, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu santa palabra. Gracias, eterno Dios, porque tú has estado con nosotros el día de hoy. Yo sé, Señor, que te has agradado con las preguntas y te has agradado también con la buena voluntad y con el deseo de los corazones de crecer, de aprender tu doctrina, de hacer tu voluntad, crecer espiritualmente. Yo sé que hay muchos hermanos que luchan por su vida espiritual y tú los conoces y tú los vas a bendecir. Tú vas a estar con cada uno de ellos, ayudándoles, libertando, limpiando los corazones, limpiando la mentalidad de cada uno, purificando, mi Señor, las vidas y dándoles a cada uno vida nueva, llenándolos del poder de lo alto. El Espíritu Santo descienda con poder sobre cada uno y sea libertando y limpiando cada ser. Llena, Señor, a cada uno de la obra poderosa del Espíritu Santo y sus dones, dando los dones espirituales, mi Señor, bautizando con tu Espíritu Santo, rompiendo cadenas, Señor, rompiendo ataduras, ligaduras, quitando brujerías, hechicerías, quitando maldiciones, quitando enfermedades físicas, enfermedades mentales y psíquicas, destruyendo la obra del maligno, mi Señor. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, extiende tu mano sobre todos los hermanos y las hermanas que han venido el día de hoy, y también todos aquellos que nos ven en el video en diferentes lugares del mundo. Señor, tu mano poderosa bendiciendo, sanando, dando alegría, dando gozo, dando paz, felicidad, prosperándoles en su camino, llenándoles de bendiciones materiales y espirituales, Señor. Escuchando sus oraciones, su clamor, Señor. Piden ellos misericordia, sanidad, libertad, y tú se la darás.
porque ese es tu amor, esa es tu misericordia para siempre. Esas son tus promesas, eterno Dios. Grandes maravillas tú harás en medio de nosotros. Grandes prodigios. Gracias, Padre Santo, por romper ataduras del enemigo. Libertad, eso queremos, mi Señor. Libertad queremos, Señor mío. Limpieza queremos, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, y envía tu Espíritu Santo y bautiza con el Espíritu. Bautízalo, Señor. Bautiza, Señor. Llénale de tu poder. Dale los dones espirituales, Señor. Sana, Señor mío, todas aquellas mentes enfermas. Ayúdale, Señor, dales cordura, limpieza y liberación y sanidad, mi Señor. Libertad queremos, Señor. Liberta, oh Señor. Rompe, Señor, las cadenas. Rompe ataduras, mi Señor. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso eres tú, mi Señor. Poderoso, Señor. Envía tu poder. Envía tu poder. Envíanos, Señor, a predicar. Envíanos, Señor, a enseñar tu palabra santa. Bendito el Señor. Gracias, mi Padre. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Porque las bendiciones no se harán esperar. Porque los dones no se harán esperar. Pronto me estaré manifestando con los dones, con milagros y señales y con muchas sanidades. Mucha liberación viene para muchos y van a estar recibiendo cada uno lo que han pedido, y las peticiones de sus corazones que me han pedido les concederé. Y pronto van a recibir lo prometido y estaré dando la bendición y la sanidad y cumpliré mi palabra, y todos van a tener sanidad espiritual, material, física, mental, y voy a dar limpieza y dones espirituales, bendiciones materiales. Quitaré los impedimentos y las ataduras que el diablo ha puesto a muchos. Estaré destruyendo la obra del maligno. Los guardaré y los protegeré y les libertaré. Limpiaré los corazones de muchos. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias por tus promesas, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Bendice y liberta, Señor. La libertaré y bendeciré. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo elevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Sí, mi Señor, gloria a mi Señor. Gloria al Todopoderoso. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Aleluya. Gracias al Señor. Señor les bendiga a todos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga y hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. El Señor les bendiga.
Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a leer un reconocimiento que le dan a nuestra hermana María Luisa, del senador de los Estados Unidos. Es un reconocimiento que le dan a nuestra hermana por su labor, por su entrega, por esa fidelidad para con Dios. Y dice así: proclamación del Senado de los Estados Unidos. Senado de los Estados Unidos, Washington, D.C. El honorable Charles E. Schumer, proclamación. Considerando que el día 14 de junio del año 2025, la hermana María Luisa Piraquive será honrada en un evento de estudio bíblico en la Universidad de St. John's. Considerando que la hermana María Luisa nació en Santander, Colombia, hija de Obdulio y María, se destacó en sus estudios obteniendo títulos de licenciatura en lingüística, literatura, desarrollo comunitario, gestión social, maestrías en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Cooperación Internacional y un doctorado en Derecho Internacional de la Universidad Central de Nicaragua. Su tesis galardonada, titulada Método Descubrir Habilidades, una oportunidad, demostró su pasión por el derecho internacional y su compromiso con los derechos humanos en todo el mundo. Y considerando que en 1966 la hermana María Luisa conoció a su esposo Luis Eduardo Moreno. Juntos centraron sus vidas en la Biblia y las Escrituras. Sus estudios y devoción a las Escrituras lo llevaron a fundar la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Tras el fallecimiento de su esposo en 1996, la hermana María Luisa asumió el liderazgo de la Iglesia. Bajo su liderazgo, la Iglesia ha crecido hasta incluir más de 1,000 sedes físicas en más de 50 países. Sus incansables esfuerzos, gloria al Señor, sus incansables esfuerzos mostraron una admirable dedicación a la comunidad, la fe y el servicio. Por tanto, sea conocido que yo, el senador Charles E. Schumer, reconozco y ofrezco mis más sinceras felicitaciones a la hermana María Luisa Piraquive por su compromiso, gloria al Señor, dice a la hermana María Luisa Piraquive, por su compromiso de toda una vida, toda una entrega, en la construcción de una unidad de fe vibrante. Sé que la hermana María Luisa continuará estos esfuerzos durante muchos años más. Le deseo lo mejor en todos sus proyectos futuros. Firmado este 14 día de junio del año 2025, Charles E. Schumer, senador de los Estados Unidos. Alabanzas y gloria al Señor.